Os pido un pequeño esfuerzo de imaginación y quisiera que en nuestra mente intentáramos situarnos hace 20 siglos, en la época en la que Jesús vivió en este mundo. Y vamos a pensar que se nos concediera una bendición especial, y es que Dios nos dijera: te voy a conceder que durante 5 minutos estés presenciando algunos de los acontecimientos que le sucedieron a Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Yo sé que os pillo un poco de sorpresa, pero ¿habéis pensado qué acontecimiento, qué suceso de la vida de Jesús os gustaría estar presentes? ¿En qué suceso? ¿Habéis pensado alguna vez? Si solo se os concedieran 5 minutos, ¿dónde quisierais estar? No me contestéis todos a la vez. A Ana le gustaría estar en el momento en el que resucitó el Señor. Muy bien. En el Sermón del Monte le gustaría a Trini. ¿A Miguel? A Miguel en el Monte de la Transfiguración. ¿Antonio? En las Bienaventuranzas le gustaría, allí en el Sermón del Monte, estar escuchándola. ¿Algún momento más? ¿A alguien le gustaría estar en el nacimiento de Jesús? ¿A alguien le gustaría estar en aquella conversación que Jesús tuvo junto al pozo de Jacob con la samaritana? También sería interesante, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría estar en el momento de la cruz, viendo a Jesús entregando su vida? Muchos dicen que no. Bueno. Y en aquel momento de la ascensión, cuando el Señor subió al cielo y todos se quedaron, ¿verdad?, con los ojos mirando al cielo, viendo a Jesús cómo se desplazaba por el aire. O aquella primera aparición de Jesús cuando el domingo por la noche, después de resucitar, se presentó en el aposento alto y estuvo hablando con aquellos discípulos: paz a vosotros. O en el mar de Tiberias, cuando desayunó con ellos. ¿Quién dijo la transfiguración? Miguel. ¿Y tú también, Luisi? Miguel, vamos a hablar de la transfiguración. Marcos capítulo 9, desde los versículos 2 al 9. Porque es un momento especial y es lógico que los creyentes también lo tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero vamos a leerlo y vamos a meditar algunas cosas respecto a este momento especial. Dice la palabra de Dios en Marcos 9, en el versículo 2, dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y los vestidos de Jesús se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó Jesús que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Vamos a dejar aquí nuestra lectura, porque podíamos haber empezado a leer en el capítulo 9, versículo 1, que hubiera sido muy interesante, y podíamos seguir leyendo hasta el versículo 13, pero quisiera centrar mi atención en el simple hecho de la transfiguración, porque el texto empieza diciéndonos 6 días después, veis en el versículo 2, ¿verdad? 6 días después. ¿6 días después de qué? Bueno, pues 6 días después nos introduce al contexto. Habían pasado 6 días después de la confesión de Pedro,
en aquel lugar, ¿verdad?, de Cesarea de Filipo. ¿Os acordáis, verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, les preguntó Jesús. Y respondieron, Señor, unos Elías, otro un profeta, y allí está Pedro, ¿verdad?, que contesta. Y dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta una serie de cosas, pero a continuación Jesús empieza a enseñarles, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, empieza a enseñarles que le era necesario padecer y morir para después, al tercer día, resucitar. Y Pedro, que hace un momento había estado diciéndole al Señor palabras sublimes, ahora no entiende bien lo que está ocurriendo. No entiende bien por qué el Señor Jesús está diciendo que tiene que padecer mucho y que tiene que morir. Y sabéis que empieza a reconvenirle, empieza a decirle, Señor, eso, a ti no te tiene por qué pasar eso, que no te pase eso nunca. Y Jesús tiene que usar unas palabras muy duras. Mirad el capítulo 8, versículo 33, que le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Unas palabras muy duras que tuvo que decir el Señor Jesús hacia Pedro, ¿verdad? Pero él se estaba refiriendo a quien estaba detrás de Pedro en esa situación, ¿verdad? Y es que aquellas palabras no venían de Pedro, sino que era una tentación de Satanás para que Jesús no pasara por la cruz. Pedro no quiere que Jesús muera porque él desea que Jesús pase a la gloria sin la cruz. Por eso, a continuación, Jesús les sigue enseñando, mirad a partir del versículo 34, dice que llamando a la gente y a todos los discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, lo que está diciendo Jesús exactamente es, igual que yo tengo que padecer primero para luego tener la gloria del Padre, vosotros también, como discípulos míos, como seguidores, como cristianos, tenéis que pasar antes por esos padecimientos, tenéis que llevar vuestra cruz para después poder seguirme también en la gloria. Porque para que haya gloria tiene que haber antes cruz. Dice también, después de este contexto, ¿verdad?, que hemos visto de esos 6 días después, qué fue lo que aconteció, dice que 6 días después de todo esto que Jesús enseñó, tomó a 3 discípulos de los suyos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eran, como se suele decir, el círculo íntimo de Jesús. Pero también hay una intencionalidad de parte de Jesús en escoger a estas 3 personas, porque podía haber llamado solo a uno de ellos. Sin embargo, llama a 3 porque lo que iban a presenciar en el monte de la transfiguración era un hecho tan especial que Jesús quería que hubiera no solo un testimonio, sino que hubiera el testimonio de 2 o 3 testigos. Vosotros sabéis que había una ley en el Antiguo Testamento que el testimonio dado por 2 o 3 testigos delante de la ley era un testimonio válido, y para que se considerara válido tenía que ser así. Entonces Jesús escogió a esos 3 discípulos más cercanos y dice el texto que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Es decir, estaban Jesús y estaban esos 3 discípulos en un monte. Ese monte se conoce que es el monte Tabor, es su nombre. Y en ese monte Jesús, y ahora es cuando viene lo especial, se transfiguró delante de ellos. Aquí la palabra que se emplea en el griego, la palabra transfiguró, tiene que ver con cambiar de forma. Y lo podemos explicar en el caso de Jesús como que Él se transformó desde su manera habitual a tener una imagen gloriosa. Es decir, Jesús tuvo una transformación en su aspecto físico que cambió su manera habitual, como ellos estaban acostumbrados a verlo, a una imagen gloriosa. Y vamos a ver cómo es esa imagen, cómo nos lo relatan.
Porque claro, para afinar en los detalles hace falta estar presente. Y el evangelista Marcos, que es donde estamos leyendo, él no estaba presente. Quien escribió Marcos fue Juan Marcos, que lo conocemos por el libro de los Hechos, y Juan Marcos no estaba presente. Tenía que ser o Pedro, Jacobo o Juan. En este caso nosotros pensamos, y muchos comentaristas también, que el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos al dictado del apóstol Pedro. Así que Pedro, que lo había visto con sus ojos, él va a decirle, mira, esto es lo que ocurrió en el monte de la Transfiguración. ¿Qué fue lo primero que ocurrió? Bueno, es algo que aquí no lo recoge Marcos, pero que sí lo recoge, por ejemplo, Mateo capítulo 17, versículo 2, si no queréis leerlo ahora, os lo cito y luego lo podéis leer en casa. Dice que el rostro de Jesús comenzó a brillar como el sol. Esa es la frase que utiliza Mateo 17, 2. Es decir, la primera muestra de que Jesús había cambiado de aspecto, de que Jesús, ellos estaban viendo otra imagen de la que estaban acostumbrados a ver, era que su rostro empezó a brillar. En la Biblia hay varios casos de personas que tuvieron encuentros con Dios y su rostro cambió, se transformó. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, cuando subió al monte Sinaí para recibir la ley de parte de Dios, cuando él bajó del Sinaí, las personas que le observaban dicen que veían que su rostro resplandecía. También tenemos el caso de Esteban. Esteban, cuando estaba defendiéndose delante del Sanedrín, empiezan a preguntarle una serie de cosas y él empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de las cosas del Señor, y dice que cuando le observaron vieron su rostro como el rostro de un ángel, es decir, rostros que resplandecían, porque habían tenido un encuentro con Dios y Dios había reflejado su luz en sus caras, en sus rostros. En el caso de Jesús, no era solamente un reflejo, sino era su propia gloria que emana del mismo Jesús. Esa gloria que es la gloria de Dios mismo, la propia gloria de Cristo. Y ellos pudieron ver en su rostro, en su cara, cómo resplandecía como el sol. Ahora, yendo de nuevo a Marcos, en el versículo 3, vemos la descripción que nos hace de su ropa, de su vestimenta, de su atuendo. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes. Es decir, no solo brillaba su rostro en aquella situación, sino que esos 3 discípulos pudieron ver a Jesús cómo le brillaba también la ropa. Ropa resplandeciente. Yo no sé cómo os lo imagináis, pero yo me imagino una ropa que resplandece, me la imagino muy blanca. Una ropa blanca que resplandece mucho, pero fijaros, Marcos, hasta qué punto aquí, como decimos al dictado de Pedro, hasta qué punto aquí es reiterativo. Mirad conmigo el versículo 3. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Muy bien, pero sigue diciendo, muy blancos. ¿De acuerdo, Marcos? Pues muy blancos. Como la nieve. Sí, Marcos, estamos ahí, sí. Como la nieve, muy blancos. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Cómo era el vestido de Jesús durante la transfiguración? Blanco. Está clarísimo, ¿verdad? Pero blanco, blanco, blanco. Ya no puede ser más blanco. ¿Y eso qué simboliza, hermanos? Simboliza la santidad de Jesús. Lo que Dios está mostrando aquí, a través de la persona de Jesús, es que en Él no hay ni una sola mancha, y por eso es por lo que pienso que aquí el evangelista hace una reiteración. Blanco, muy blanco, resplandeciente, ya no puede ser más blanco, aunque un lavador en la tierra lo quiera lavar con lejía, no se vuelve más blanco, blanquísimos, hablando
de la santidad inmaculada de Jesús, de su pureza y de su perfección. Las ropas de Jesús demuestran lo que Él es. Él es justo, Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Él es el santo y el justo, como diría también Pedro en el libro de los Hechos. Ahora dice a continuación en el versículo 4 que estando ellos allí, los cuatro, se les apareció Elías junto con Moisés, que hablaban con Jesús. Se aparecen Moisés y Elías. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? Bueno, pues los conocemos bien por la historia bíblica. Dos personas que llevaban ya muertas un montón de tiempo. Bueno, mejor dicho, Moisés llevaba muerto siglos y Elías no llegó a morirse. Ojo con esto, porque nosotros decimos, bueno, aparecieron esos dos, no podían ser otros, no podía ser David y podía ser Samuel, no, tuvieron que ser esos dos, ¿por qué? Bueno, porque son los representantes, uno de la ley, Moisés, y otro de la profecía, Elías, el representante de todos los profetas. Y nosotros decimos amén, porque allí, junto con Jesús, había una representación de las dos instituciones más importantes de todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Es verdad, pero también fijaros en otro detalle. Se aparecen dos personas, una que falleció y la otra que fue arrebatada. Fue llevada en un torbellino hacia el cielo. ¿Y qué creo que nos quiere decir el Señor allí? Lo que nos quiere decir el Señor ya se ha dicho antes. O bien que el Señor venga a por su iglesia, o bien que tengamos que pasar por la muerte, estaremos para siempre con el Señor. Igual que Moisés y Elías. Y ellos son el ejemplo de uno que sí que murió y de otro que nos quiere poner el Señor ahí el ejemplo de que no murió, no tuvo que pasar por la muerte, pero da igual. Tengas que pasar por la muerte o no, da igual, va a estar en el mismo sitio si tú eres creyente. Va a estar con Cristo, como diría el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Así que no somos mejores los que, si el Señor viene hoy, nos recoge, ni tampoco son mejores los que han muerto, sino todos vamos a estar con Él. Y eso es una lección importante que yo encuentro aquí. Pero hay otra más, que está en el versículo 4. Dice que se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. No sé cómo decíroslo, hermanos. Lo voy a decir de la manera más sencilla. En el cielo se habla. En el cielo vamos a hablar unos con otros. El cielo no es el lugar de mi retiro, en el cual yo voy a estar allí solo diciendo, Señor, qué bien, ya por fin estoy contigo, ya no tengo que soportar a aquellos hermanos que tenía allí en la zarzuela tan complicados. Uf, Señor, qué bien, ya contigo. No, en el cielo hablamos unos con otros, tenemos comunión unos con otros. Y tú ves a Elías y le dices, hola, ¿tú quién eres? Yo soy Elías. Hombre, Elías, me alegro de conocerte. Claro, a lo mejor él, cuando yo le diga quién soy, dirá, pues yo a ti no me alegro mucho de conocerte o no te conozco. Pero hablaban con Jesús. Entonces, lo que el Señor nos está regalando a través de la transfiguración, y lo que nos regala hoy también, es un trocito del cielo aquí en la tierra, para que nosotros podamos ver cómo funcionan las cosas allí. Y estos dos que están en el cielo bajan y hablan con Jesús, transfigurado, y están hablando con Él. Y hay algo más, hermanos, lo que hablan con Él. Porque aquí en Marcos no nos lo dice tampoco, tenemos que irnos al otro sinóptico, a Lucas. Y en Lucas 9:31 dice que estaban hablando con Jesús de su partida. Ahí la palabra griega es la palabra éxodo. La partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Es decir, muy sencillo siempre, hermanos. ¿De qué estaban hablando Moisés y Elías con nuestro Señor Jesucristo? Estaban hablando de la cruz.
de cómo el Señor Jesús iba a ir a Jerusalén para padecer y para morir en la cruz. Porque Jesús, el hombre de gloria, el Hijo de Dios, debe morir. Igual que en el Éxodo, para que los israelitas fueran salvos y pudieran salir de Egipto, tuvo que morir el cordero en cada casa para que la sangre del cordero rociada sobre los postes y sobre el dintel de aquella casa les diera salvación a los primogénitos. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer para que nosotros hoy tuviéramos la salvación de nuestros pecados. Bendito sea el Señor por ello, porque la salvación nos la ha dado a través de su sacrificio en la cruz. Estaban hablando de qué? Del tema fundamental, del tema principal, de la cruz, de su partida, de su muerte. ¿Qué hablaron? Nos hubiera gustado saber de qué estuvieron hablando, pero estuvieron durante un rato hablando de esa cruz, porque es de lo que se va a hablar en el cielo por la eternidad. No olvidéis, se nos está abriendo una ventana para que veamos lo que se hace en el cielo, cuál es la prioridad en el cielo. En el cielo se habla de la cruz porque por la eternidad ese sacrificio perfecto que hizo el Hijo de Dios es lo más importante que hay en el cielo. La cruz se planeó en la eternidad y se recordará por la eternidad. La cruz es el centro del plan de Dios. No hay evangelio sin cruz. El evangelio de la cruz es el evangelio de la luz. Todas esas frases, hermanos, nos hacen pensar en la centralidad de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo. No podemos anunciar un evangelio en el cual la cruz de Cristo no sea lo primordial, lo preeminente. Y lógicamente, como también hemos dicho, la resurrección de Cristo como consecuencia de que Él no quedó muerto en aquella cruz, sino que resucitó al tercer día. Ahora, después de esto, ocurre algo en el versículo 5, estamos otra vez en Marcos. En el versículo 5 ocurre algo, y es que Pedro era una persona como nos pasa a algunos, que cuando no sabía qué decir, entonces hablaba. Cuando estaba confundido, se le escapaban palabras. Y Pedro dice el versículo 6 que no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados, pero mirad cómo en el versículo 5 habla y dice: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, de alguna manera pienso yo que lo que quería era que aquel momento no se acabara, ¿verdad? Esto le llaman los expertos en audiovisual, quería congelar la imagen, quería congelar el momento, de decir: mira, Señor, yo no me muevo de aquí. Si hace falta, o hago una tiendecita de campaña o hago una enramada para que podáis estar aquí tranquilos, pero yo quiero que esto siga mucho tiempo. Es verdad que no se lo concedió el Señor y que aquí en el texto nos dice unas palabras que tienen que ver con algo que no interpretó bien Pedro. Por eso no sabía lo que hablaba, no sabía lo que estaba diciendo. Porque Jesús tenía que seguir con su obra. Nosotros a veces queremos disfrutar del cielo, queremos disfrutar de esa gloria, como hemos dicho, pero hace falta también descender al valle, hace falta vivir el día a día, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces se nos ha explicado este texto pensando de esa manera. No nos podemos quedar en el monte de la transfiguración, hay que bajar al valle y hay que hacer el día a día. Y eso es verdad, es cierto. Pero también yo lo que veo en la mentalidad de Pedro es que él asoció aquel momento y aquel lugar con una gran bendición. Y dijo: yo quisiera que esto no se acabara, quisiera congelar esta imagen para que esto no se fuera y pudiéramos estar aquí el tiempo que hiciera falta. Pero encuentro también una lección aquí para cada uno de nosotros.
Y es que el mayor beneficio que el Señor nos ofrece es tener comunión con el Señor mismo. En el monte, bien. En el valle, bien, porque Jesús iba a seguir con ellos. Sí, es verdad que ya su apariencia no sería tan gloriosa, pero Jesús iba a seguir con ellos. Ellos tenían que seguir disfrutando del día a día, tenían que seguir disfrutando de cada ocasión en la que Jesús abriera la boca y tuvieron esa bendición. Pero quizá, porque su aspecto era diferente, ya no estaban reconociendo en él toda la gloria que tenía. No sé si nos pasa a nosotros también, hermanos. En momentos especiales, ¡oh, cuánta gloria! Y es bueno, hermanos, yo a veces animo, ¿verdad?, para que la iglesia no seamos una iglesia fría, sino que seamos una iglesia que es capaz de derramar el corazón delante del Señor en esos momentos especiales. Pero luego hay muchos momentos durante la semana que también deben ser especiales, porque la presencia del Señor siempre está a nuestro lado. Así que no importa si estamos en el monte Tabor o estamos en el valle, la verdadera gloria de Cristo no depende de un lugar en particular. La gloria de Cristo es que Él está siempre a nuestro lado y que nosotros podemos estar con Él en cualquier lugar, sea donde sea, para aprender de Jesús, para amar a Jesús, para adorar a Jesús, para servir a Jesús y para esperar en Jesús. Nosotros podemos estar con Él en cada situación. Así que los momentos especiales, ¡oh, qué maravilla, qué culto! Estábamos casi en el cielo. Amén. Disfrútalo, hermano, disfrútalo. No te reprimas, no digas, no me fío. No puede ser algo tan bueno, no puede ser bueno. Sí, algo tan bueno es bueno. Disfrútalo. Pero cuando luego lleguen los momentos tristes, los momentos difíciles, los momentos de falta de fe, ve otra vez al Señor, porque Él sigue teniendo la misma gloria que tenía ese día tan especial en que tú abriste tu mente y abriste tu corazón delante de Él. Ahora dice en el versículo 7, y estamos intentando ser expositivos también en nuestro mensaje, que vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz, es decir, una nube que le hace sombra y se oye una voz del cielo que ya habían escuchado en el bautismo de Jesús y que ahora es una voz igual que la del Padre, pero que dice alguna frase distintiva. Dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Estáis ahí en el versículo 7 al final, ¿verdad? Desde esa nube, una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Fijaros cómo Dios de nuevo ratifica, Dios de nuevo autoriza, respalda a su Hijo. Este es mi Hijo amado. Os lo mostré cuando se bautizó. Vuelvo a mostrarlo ahora. A Él oíd. Dios solo se complace en su Hijo. También se complace en las cosas buenas que nosotros hacemos. También se complace en nuestra adoración y en nuestra alabanza. Pero Dios no se complace en obras ni en méritos para la salvación. Dios se complace en los que confían en su Hijo. En eso es en los que se complace el Señor. Por eso Él una y otra vez dice, este es mi Hijo amado. Yo creo que lo he dicho ya en alguna ocasión. Dios tiene muchos hijos y muchas hijas, pero hay un Hijo especial y Él dice, este es mi Hijo amado. A Él oíd. Tenéis que seguirle a Él, tenéis que creer en Él para ser salvos, porque no hay otra manera. Y ahora iremos también a esta situación que estoy planteando. Dice a continuación, en el versículo 8, que cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Es decir, Moisés y Elías se ve, un paréntesis aquí, pido perdón si no es así. Se ve que Moisés y Elías estaban mejor allí arriba. Estuvieron un poco tiempo, pero dijeron que nos vamos otra vez. Y se fueron. Y como digo, un poco de humor y pido disculpas si no es así.
El caso es que se quedó Jesús solo. Cuando miraron, ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías, se había quedado Jesús solo. ¿Por qué se quedó Jesús solo? Bueno, pues de aquí también podemos sacar alguna aplicación. Moisés no estaba ya porque a través de la ley nosotros no podemos ser salvos. Elías tampoco estaba. ¿Por qué? Porque lo que los profetas hacen es decirnos lo pecadores que somos y decirnos van mal. Pero tampoco nos ofrecen esa salvación que solo Cristo ofrece. Así que ¿quién se quedó? El que tenía que terminar con la obra que el Padre le dio que hiciese. ¿Cuál es la obra que el Padre le dio que hiciese? La obra de la redención. Tenía que ir a la cruz. Estuvieron hablando de eso y posiblemente Moisés y Elías le dijeron, bueno, Señor, pues nosotros no podemos ir a la cruz, tienes que hacerlo tú. Así que de esta manera el Evangelio nos da la solución y nos habla de Cristo porque Él es el único Salvador, el único que nos puede justificar delante de Dios. Ahora hay otra cuestión aquí que también digo es quizá hilar demasiado fino. ¿Y Jesús podía haberse ido? Bueno, estuvo con Moisés y Elías. Estaban hablando con él. Él podía haber dicho, pues mira, yo ya llevo un tiempo aquí, sé que se avecina la cruz, pero Jesús había anunciado, había hecho varios anuncios delante de los discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Así que él se quedó, él no se fue. ¿Podía haberse ido? Pues creo que sí, podía haberse ido, pero era necesario que él se quedara para llevar adelante la obra de la cruz. Y ahora hay al final, en el versículo 9, otra frasecita, dice que descendieron ellos del monte y les mandó que no dijesen a nadie nada. ¿Por qué no debían hablar a nadie nada de esto hasta la resurrección? Bueno, pues porque creemos que la gloria de Cristo solo puede ser entendida al 100%, no solamente con una imagen resplandeciente, sino que la gloria de Cristo debe ser entendida a la luz del sacrificio de la cruz y de la resurrección. Y hablar ahora a las personas que estaban esperando a un Mesías político, que estaban esperando a un Mesías que triunfara sobre los romanos, no hubiera sido el momento adecuado para hablarles. Es por eso por lo que Jesús les dice, no digáis a nadie nada de esto que ha ocurrido hasta que yo resucite. Y después de resucitar, ellos lo hicieron. Ellos hablaron de estas cosas porque Jesús, como sabéis, nunca quería que le hicieran rey de manera precipitada. Él podía haberse manifestado con toda su gloria y las personas se hubieran quedado deslumbradas, pero Él quería que fuera a través de la muerte y de la resurrección donde Él recibiera toda su gloria, donde Él pudiera manifestar, porque Él la gloria la tenía, pudiera manifestar toda la gloria que Él tenía. Ahora, solamente una pregunta para concluir. ¿Por qué se transfiguró Jesús? ¿Por qué Él hizo esto quizá en un momento intermedio de su ministerio? ¿Por qué lo hizo así? ¿Cuál es el propósito de esta experiencia que Jesús le hizo vivir a estos discípulos? Pues mirad, yo creo que el primer propósito es glorificar a Dios y demostrar que Jesús es el Dios santo, el Dios glorioso, el Dios sin mancha, el Hijo divino de Dios. Jesús durante un momento descorrió el velo de su humanidad y les permitió ver la gloria de su divinidad. Y esto nos debe hacer pensar, hermanos y hermanas, porque no hay experiencia más profunda ni enriquecedora en este mundo que contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo más grande que nosotros podemos hacer en este mundo. Hace falta pedirle al Señor que Él nos abra los ojos para poder ver esa gloria de Dios en la faz de Jesucristo
Y es una obra que el Señor hace en nuestros corazones. Acordaos de lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice que el mismo Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, y está hablando de la creación, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación de la gloria del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Así que nosotros también, igual que un día dijo Dios sea la luz y fue la luz en todo este planeta, de igual manera, un día Dios también dijo sea la luz en tu corazón. Y entonces pudiste entender cosas que no habías entendido hasta ahora. Y pudiste ver sobre todo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, otro propósito más. Demostrar el amor de Dios. Lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Jesús les regala a estos 3 discípulos esa experiencia imborrable para calmar sus corazones. Jesús había estado 6 días antes, que es como empezaba el texto, 6 días antes había estado diciéndoles, mirad, la vida cristiana no es nada fácil. La vida cristiana está llena de aflicciones, de sufrimientos, hay que llevar la cruz, hay que seguir a Jesús, te haces creyente y los problemas crecen. Ahora les está dando ánimo, les está diciendo, mirad, a pesar de que eso es cierto y a pesar de que yo voy a morir y os vaya a quedar en cierto modo desconsolados, a pesar de eso, yo os voy a animar, os voy a dar una situación que va a ser de apoyo para todos vosotros. Y es que vais a ver claramente que vale la pena sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque la gloria viene después. Vale la pena padecer por la causa de Cristo. Cristo ministra al corazón de sus discípulos y lo hace para mostrarnos también a nosotros que iríamos después en cuanto a ese conocimiento de Jesús, de que Él nos ama, de que Él ha llevado adelante la obra de la cruz, de que Él no se marchó con Moisés y Elías, que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque la transfiguración nos habla del amor de Dios. También aquí nos enseñó el Señor en la transfiguración, algo que en el resto de la Biblia también está presente, y es que hay otro mundo aparte de este. Hay otro mundo tan real como este. Es más, Hebreos 11 dice que el mundo en el cual vivimos ahora procede de aquel. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que hay otro mundo. Me acuerdo de nuestro muy querido Don Eri Bermejo, con su voz, ¿verdad? Hay otro mundo, señores, decía. Hay otro mundo, señores. Hay otro mundo. Un mundo que existe, en donde vive Moisés y Elías, en donde vive Pedro, en donde vive Antonio, en donde vive Julián, en donde viven todos los que han partido para estar con Cristo. Hay otro mundo, señores, hay otro mundo. Ese mundo es real y es hacia donde vamos, hacia donde nos dirigimos. Los salvos estaremos para siempre allí, en ese otro mundo, con el Señor. Es una gran lección. Y luego también, la última de las lecciones que yo veo aquí en la transfiguración, es lo que se desprendió de lo que escribieron después, los que vieron aquellas cosas. Y aquello sirvió para anticipar y para dar una prueba inequívoca de la verdad de la segunda venida de Cristo. Seguidme ahora que esto es importante. La segunda venida de Cristo, en los tiempos en los que Jesús ya ascendió al cielo, hubo muchas personas que decían, ¿dónde está el día de su advenimiento? Porque desde el principio todas las cosas son iguales. El Señor va a venir, ¿eso quién lo ha dicho? Y dice el apóstol Pedro, que estuvo allí,
Dice, hermanos, no hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús siguiendo fábulas artificiosas o de hábil invención, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y está hablando de la transfiguración. Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué quería decir Pedro? Hermanos, nosotros le vimos transfigurado en el monte Tabor. Tened por seguro que va a venir, hermanos. Tened por seguro, no tengáis duda ninguna. Nosotros lo hemos visto su majestad en ese monte santo. Tened por seguro que el Señor va a venir a por su iglesia. No tengáis la más mínima duda, nosotros lo hemos visto. También el apóstol Juan escribiría en su capítulo 1 del Evangelio, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Así que estos hombres de Dios fue algo que les impactó para el resto de su vida. Igual que esa luz que dejó ciego a Saulo, quien vio la gloria de Cristo y nunca la olvidó. Y esa es la gloria que nos espera a los creyentes. Después de una vida de renuncia, nosotros vamos a partir para estar en la patria celestial. Es ver lo que nos espera durante un momento y luego seguir con la vida diaria. Ese es el gran ejemplo, la gran lección que yo he recibido personalmente con la transfiguración. Ver la gloria del Señor, preciosa, y luego seguir con el día a día, seguir con las aflicciones, seguir con los problemas. No han desaparecido los problemas, pero el Señor está a nuestro lado, hermanos. Hemos visto la gloria del Señor. Hemos visto esa ventana abierta al cielo y con esa gloria del Señor tenemos nuevo ánimo para empezar una semana diciendo, Señor, yo he visto la gloria de la patria celestial más allá de nuestra historia, en el mundo eternal. Señor, he visto esa gloria, Señor, y esa gloria vale la pena. Dice una canción, yo veo tal gloria en Jesús, veo tal gloria en su cruz que el mundo perdió su atractivo. Señor de mi vida es Jesús. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, un sitio precioso, un lugar de lo último que había en aquellos momentos. Dice la palabra de Dios en Hechos que el Dios de la gloria se apareció a Abraham. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir detrás de ¿quién? Del Dios de la gloria, porque él vio que la gloria de Dios era mayor, era más excelsa, era más sublime que la gloria de la ciudad en la que él vivía. Hoy nosotros, espero que el Señor también nos haya mostrado su gloria y hayamos quedado marcados por eso, hayamos quedado marcados por esa visión renovada de la gloria de Cristo. Y viendo esa gloria vale la pena seguir adelante. Viendo esa gloria vale la pena ser fieles. Viendo esa gloria vale la pena vivir en lugares un poco desapacibles, un poco difíciles, sí. Pero la gloria que nos espera después supera a todo lo que podamos sufrir. Así que doy gracias a Dios de manera personal y de manera colectiva también por habernos permitido contemplar este destello de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Él los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar.